Hola a todos, reciban un cordial saludo. En este video hablaremos sobre las aplicaciones de inteligencia artificial en el área de la salud. Primero que todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Sebastián Bermúdez, soy estadístico de profesión, tengo una maestría en inteligencia artificial y he trabajado por alrededor de 5 años en el mundo de la ciencia de datos y la ingeniería de datos. Actualmente apoyo los desarrollos de soluciones de inteligencia artificial en el SENA, Centro de Servicios de Salud de la Regional Antioquia. Y los acompañaré a través de este viaje donde definiremos cuáles son los conceptos claves acerca de la inteligencia artificial, hablaremos un poco acerca de los casos de uso y adicionalmente haremos una actividad muy interesante. Quisiera comentarles que Colombia es líder en la implementación de inteligencia artificial de acuerdo con la OCDE. Se ha destacado la gestión del país, de la misión de expertos, del MINTIC, en los aportes y recomendaciones para este sector. Se han establecido documentos fundamentales que han establecido un marco integral para el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en nuestro país. Cuando hablamos de inteligencia artificial, probablemente algunos nos imaginemos algo como esto. Un robot que va a desplazar la mano de obra o que nos va a hacer daño. Pero en realidad lo que yo quiero hacerles entender el día de hoy es que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir salvar vidas. ¿Cómo nos va a permitir salvar vidas la inteligencia artificial? Entonces hablaremos un poco acerca de los casos de uso. Imaginémonos lo siguiente. Somos un dermatólogo o una dermatóloga que tenemos encomendada la tarea de identificar si una cierta región sospechosa como un lunar es o no cáncer. Podríamos hacerlo a simple vista si tenemos la suficiente destreza. Pero quiero comentarles que existen algoritmos de inteligencia artificial que ya tienen la capacidad de detectar si una región sospechosa como un lunar representa o no cáncer de piel. Adicionalmente existen otros tipos de soluciones, por ejemplo, retinopatía diabética. La retinopatía diabética es el daño de la retina causada por la diabetes y es una de las mayores causas de ceguera. Ya existen estudios formales y algoritmos de inteligencia artificial que nos van a permitir tomar una foto del fondo de la retina e identificar si éste pertenece a un paciente que tiene o no retinopatía diabética. Ahora hablémonos de las imágenes de resonancia magnética. Imaginemos que tenemos este MRI del cerebro y nuestro propósito es detectar si hay o no la presencia de un tumor. Entonces, la inteligencia artificial, a través de sus algoritmos, nos van a permitir detectar anomalías estructurales en el cerebro, como tumores, lesiones cerebrales, enfermedades degenerativas y malformaciones congénitas. Uno de los casos más populares es el uso de imágenes de rayos X. A través de algoritmos de inteligencia artificial podemos detectar ciertas anomalías en estas imágenes, por ejemplo, detección de neumonía, edemas u otro tipo de enfermedades. En histopatología, que es el campo que se encarga del estudio microscópico de los tejidos biológicos, también existen aplicaciones. Podemos a través de un algoritmo de inteligencia artificial detectar la propagación o no del cáncer. Existen soluciones basadas en modelos de lenguaje o chatbots, que a través de la interacción con un usuario nos permite identificar si el usuario tiene o no alguna condición de salud mental. En cuanto a problemas cardíacos, desafortunadamente muy populares hoy en día por todo el tema del riesgo cardiovascular, podemos identificar también enfermedades cardíacas a través de electrocardiogramas y usando un algoritmo de inteligencia artificial. La actividad física de adulto mayor. Podemos identificar o estimar el riesgo de caída de un adulto mayor a través de sus datos sociodemográficos, su estilo de vida y otros factores importantes. Recordemos que este problema es importante porque si detectamos a tiempo que un adulto tiene alta probabilidad de caída accidental, estamos evitando posiblemente una fractura de cadera u otro tipo de condición que va a llevar a un desenlace lamentable. Existen también aplicaciones en el campo de la biomedicina.
Por ejemplo, AlphaFold es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, una de las empresas más importantes o laboratorios más importantes de inteligencia artificial en el mundo, junto con Google Brain, que utiliza técnicas de aprendizaje profundo para resolver problemas de las estructuras de las proteínas. Recordemos que las proteínas son moléculas indispensables para la vida. E identificar cómo se pliega correctamente una proteína nos va a permitir identificar enfermedades como la fibrosis quística, Alzheimer y otros tipos de condiciones. Por tanto, el plegado de proteína y su identificación es crucial para entender y tratar enfermedades. Ahora hablemos de unos conceptos básicos. Muchas veces utilizamos términos como inteligencia artificial, machine learning y deep learning de manera indistinta, cuando en realidad son conceptos un poco diferentes y vamos a ver su diferencia. Le pregunté a ChatGPT qué es inteligencia artificial y este me responde que la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina o programa informático, esta parte es importante y la vamos a retomar, para simular el pensamiento y la racionalidad humana, el comportamiento humano. Siendo así, tener máquinas que tienen la capacidad de simular el comportamiento humano nos podría llevar a un concepto muy general. Por ejemplo, un auto autónomo. Tiene la capacidad de simular el comportamiento humano al tomar decisiones en el momento de estar manejando. O asistentes personales, que dan la noción de hablar con una persona a través del celular. O videojuegos. Ya existen algoritmos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de jugar de manera excepcional a ciertos tipos de juegos. Recordemos que la definición del chat nos decía o programas de computador con la capacidad de simular el pensamiento humano o el comportamiento humano. Esa capacidad de los computadores lo vamos a llamar aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial. Entonces aquí estamos empezando a definir que al ser una rama es un campo que está dentro de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de modelos y algoritmos que pueden aprender a partir de los datos y mejorar su desempeño en tareas específicas sin ser explícitamente programados. El aprendizaje automático está inmerso en 3 paradigmas distintos. Hoy hablaremos de dos de ellos. Está el aprendizaje supervisado, que es un tipo de aprendizaje donde el sistema de inteligencia artificial aprende a partir de ejemplos etiquetados. Le enseñamos muchos ejemplos a una máquina con el propósito que sea capaz de abstraer y aprender patrones generales a través de estos. Ejemplo, imagina que quieres una inteligencia artificial que aprenda a diagnosticar cáncer de piel, como ya hablamos en el ejemplo anterior. Le das miles de ejemplos, miles de imágenes de lunares donde ya sabemos cuáles son benignos y cuáles son malignos. Es decir, datos etiquetados. Y la inteligencia artificial aprende a distinguir entre ellos. Luego, después de analizar todas estas imágenes y aprender de estas imágenes, puede llegar un nuevo paciente, yo le tomo una foto sobre la región afectada, sobre el lunar, y este va a tener la capacidad de generalizar eso y poderme decir si esta imagen pertenece a un lunar maligno o a un lunar benigno. O sea, si hay o no presencia, por ejemplo, de cáncer en una región determinada. Ahora bien, pasemos al aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado, que lo tenemos aquí en la mitad, es un tipo de aprendizaje donde el sistema de inteligencia artificial no tiene etiquetas ni respuestas correctas como lo tenemos acá. En su lugar, encuentra patrones o agrupaciones dentro de los datos por sí mismo. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos un gran conjunto de datos de pacientes con diferentes síntomas, tratamientos, resultados, pero no sabemos exactamente cómo se relacionan entre sí. Entonces, a través de una IA con aprendizaje no supervisado, podemos analizar estos datos y agrupar los pacientes en categorías basadas en la similitud, que antes no sabíamos. Y así nos ayuda a identificar categorías de estos pacientes. Ejemplo, los pacientes que tienen
condiciones severas, los pacientes de pronto que tienen condiciones más leves. Por último, tenemos el aprendizaje reforzado. No vamos a profundizar mucho en esto, pero el aprendizaje reforzado tiene un campo muy interesante de aplicación en el mundo de los juegos, o el desarrollo de videojuegos, o el de simulación de videojuegos, donde tenemos un agente, que un agente puede ser un personaje de un videojuego o una ficha de ajedrez, que va a interactuar con un ambiente que puede ser el tablero del juego. En este caso este juego es el Go, si no estoy mal. Va a interactuar con ese ambiente con propósito de maximizar o ganar una recompensa. Entonces, así como funciona, a través de un proceso iterativo, le voy dando una puntuación de qué tan bueno o qué tan malo es el movimiento, con propósito de maximizar el resultado, que finalmente va a ser ganar o agarrar una ficha del contrincante, por ejemplo. Hablemos un poco más a detalle sobre el aprendizaje supervisado. Supervisado nos indica que nosotros vamos a tener la posibilidad de mostrarle a nuestro algoritmo o a nuestro programa de computador cuál es el verdadero resultado de estas imágenes que le estoy mostrando. Por ejemplo, al principio le mostré una imagen que no tiene retinopatía y le voy a mostrar una imagen que sí tiene retinopatía. Esto lo vamos a hacer muchas veces. Vamos a mostrarle miles y miles de imágenes. ¿Con qué propósito? Para cuando nos llegue un paciente nuevo, el algoritmo ya tenga la capacidad de hacer una predicción y decirme si esta imagen, que nunca había visto nuestro algoritmo, representa o no retinopatía. El proceso antes descrito, el de mostrarle muchas y muchas imágenes, lo vamos a llamar un proceso de entrenamiento. Y este proceso final lo vamos a llamar predicción o test. Ahora bien, el aprendizaje no supervisado nos va a permitir a nosotros identificar grupos, como el ejemplo que les mencioné. Aquí tenemos una información de pacientes, información de personas, por ejemplo, los cuales tienen ciertas características, edad, sexo, viven en ciertas regiones. El aprendizaje no supervisado nos va a permitir identificar categorías, nos va a permitir identificar agrupaciones entre estos datos. Ejemplo, personas que comparten ciertas características sociodemográficas, otras personas que comparten otras características demográficas, por ejemplo, personas con una edad similar o con unos gustos similares. Es de este tipo de modelos de aprendizaje no supervisado que toma, por ejemplo, la aplicación de Netflix, que en función de los gustos de un grupo similar al tuyo, te recomienda las películas o productos de video que tienes mayor posibilidad de ver. ¿Por qué? Porque una persona con características similares a la tuya, tu mismo sexo, tu misma edad, más o menos tu misma región, ya teniendo en cuenta eso, como a esas personas les gustó cierta película, es muy probable que a ti también te guste porque comparten este tipo de información. Ahora bien, esta imagen nos expresa claramente qué es aprendizaje supervisado y qué es aprendizaje no supervisado. Recordemos que el aprendizaje supervisado le estamos mostrando a nuestro algoritmo, a nuestra máquina, lo que tiene que aprender. Ejemplo, imágenes con retinopatía, imágenes sin retinopatía, para que después nuestro algoritmo tenga la capacidad de generalizar al momento en que le llegue una nueva imagen o una nueva información. Mientras que el aprendizaje no supervisado es aquel aprendizaje donde intenta por sí mismo identificar patrones subyacentes en los datos y armar agrupaciones. ¿Listo? Ahora bien, existe otro concepto bastante importante que es aprendizaje profundo o deep learning. El aprendizaje profundo es un tipo de tecnología de desarrollo matemático basado en redes neuronales que nos permiten generar predicciones. Es basado netamente en el desarrollo de inteligencia de modelos basados en redes neuronales artificiales. Ejemplo, aquí tenemos un caso donde le podemos pasar a una red neuronal la imagen de un perrito. Finalmente, la representación de un perrito en imagen son
subyacentemente son píxeles, y podemos entrenar una red neuronal para que aprenda a identificar qué tipo de imagen es esta, si es un perro o es un gato o es otro tipo de animal. Entonces, para recapitular, tenemos que la inteligencia artificial es un concepto muy amplio, ¿cierto? Que nos habla de máquinas capaces de imitar el comportamiento humano, mientras que el machine learning es entrenar a programas de computador específicamente o enseñarles a los computadores ciertas habilidades. ¿Qué habilidad? La habilidad de aprender a través de aprendizaje supervisado o no supervisado. Mientras que el deep learning es un subcampo del machine learning que netamente se enfoca en el uso de redes neuronales artificiales. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro estos conceptos, vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona la inteligencia artificial en el mundo de la salud, específicamente en el mundo del análisis de imágenes médicas. Existe un concepto bastante interesante que se llama Reference Standard o Ground Truth. Simplemente es el estándar de referencia. ¿Qué es el estándar de referencia? Usualmente cuando nos enfrentamos a la situación de identificar si en esta imagen de rayos X existe un diagnóstico particular, por ejemplo, un edema u otro tipo de situaciones que pueden presentarse, lo que hacen es reunirse un grupo de médicos, un grupo de doctores a identificar qué tipo de diagnóstico tiene este paciente. Lo pueden hacer todos en conjunto o por separado. Ese va a ser el estándar sobre el cual se va a basar los modelos de inteligencia artificial, como los que ya mencionamos. Se dice que un modelo de inteligencia artificial es lo suficientemente bueno si puede superar ese estándar de referencia, que es ¿cuál? El rendimiento humano, el de los médicos, el de los doctores. Ahora bien, hablando de otros tipos de tecnologías fuera de la visión artificial, tenemos modelos de lenguaje. Muchos ya conocerán el ChatGPT, que es un modelo de lenguaje que se ha entrenado con una gran cantidad de datos de texto y tiene la capacidad de realizar tareas como la generación de texto, la traducción de idiomas y la pregunta-respuestas en función de un contexto. Este tipo de desarrollos enmarcados en el mundo de la inteligencia artificial generativa ha resultado bastante importante. ¿Por qué? Porque estos modelos de generación de texto nos van a permitir tener acceso a información específica. Ejemplo, existe desde hace ya un tiempo IBM Watson, que es una tecnología de inteligencia artificial basada en un desarrollo muy similar a este que se utiliza en medicina y ayuda a los profesionales a consultar literatura específica, literatura médica. Entonces representa una herramienta bastante importante hoy en día también para las aplicaciones de inteligencia artificial en salud. Volviendo al mundo de la visión artificial o análisis de imágenes médicas, tenemos que, por ejemplo, la detección de cierto tipo de anomalía como una neumonía se hace a través, muchas veces en su gran mayoría, a través del uso de redes neuronales artificiales. Primero hay que hacer una transformación de esos datos, hay que hacer unos procesos que se llaman convolución u otras operaciones matemáticas sobre estas imágenes. Finalmente se pasa a una red neuronal y la red neuronal me va a permitir estimar con precisión si existe algún tipo de desenlace en este tipo de imágenes. Eso. Aquí tengo un ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, una red neuronal, en este caso específico una red neuronal convolucional, que son muy usadas en el mundo del análisis de imágenes, ya sea imágenes médicas o otro tipo de imágenes. ¿Qué va a hacer una red neuronal convolucional? Lo que va a hacer es extraer características a través de distintas capas. Cuando se extraen suficientemente las características y se pasa a través de una red neuronal artificial, este me va a permitir estimar qué tipo de imagen es esta, ¿cierto? En este caso detecto que esto es un 2 o que esto es un 1 como resultado final. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ¿cómo funciona? Eventualmente,
esta es una representación gráfica, lo que hay que hacer es llevar este tipo de imágenes a una representación matemática que la vamos a ver en el laboratorio. Quiero mencionarle que el 63% de los profesionales de la salud reportan síntomas de agotamiento. Esto es bastante grave, pero para estos casos está la inteligencia artificial que les permita a los profesionales de la salud poder optimizar su tiempo y enfocarse en otras cosas. Si ya tenemos modelos de inteligencia artificial que tienen bastante precisión, por ejemplo, para detectar algún tipo de enfermedad, por ejemplo, cáncer de mama en mamografías o neumonía en, en rayos X del pecho, entonces, y usar estas herramientas va a ser importante para los profesionales de la salud y evitar, por ejemplo, este tipo de cosas, evitar el agotamiento, ¿cierto? O enfocarse en otro tipo de cosas. Ahora bien, quiero mencionarles un poco sobre los principales aplicaciones o dominios de la inteligencia artificial en el área de la salud. Existen aplicaciones en el área de la práctica clínica, en la radiología, en la cirugía, en la predicción de riesgo y demás. En la investigación biomédica, en la salud pública y en la administración de salud. Entonces, estos son los principales dominios de la inteligencia artificial en el mundo de la salud. Ahora bien, quiero que pasemos a una actividad. Esta actividad va a consistir en entrenar un modelo de inteligencia artificial que va a tener la posibilidad de recibir una imagen, por ejemplo una radiografía, e identificar algún tipo de diagnóstico. Les voy a proporcionar este enlace, simplemente lo van a copiar y pegar en un navegador y van a desarrollar la actividad. Aquí está la actividad. Una vez ingresan a este enlace van a llegar a esta página. Cuando lleguen a esta página, lo primero que, bueno, pues para presentarles un poco acerca de lo que se trata esta página es un desarrollo de Google que nos permite hacer programación en Python. Programación en Python es un lenguaje de programación muy utilizado para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces aquí hay ya un desarrollo que lo vamos a hacer, es muy sencillo. Entonces, ¿de qué trata? Nuevamente lo que vamos a hacer es entrenar un modelo de inteligencia artificial que nos va a permitir hacer unos diagnósticos con unas imágenes de rayos X del tórax, utilizando Deep Learning. Ya sabemos que Deep Learning es utilizar redes neuronales artificiales. ¿En qué consiste? Tenemos un conjunto de datos que son muchas imágenes, donde vamos a entrenar con 875 imágenes y vamos a hacer test o predicción con 420 imágenes, ya mencionamos. Un poco acerca de la introducción de la visión artificial, aquí como paréntesis, es que una imagen como esta va a tener una representación en píxeles. Muchas veces ustedes han visto esto si se acercan mucho a la pantalla del computador o al televisor, y es que una imagen está representada por píxeles. Y un píxel es una intensidad de color que, si estamos en blanco y negro, puede ir del 0 al 255, donde el 0 representa el negro y el 255 representa el color blanco. Entonces, finalmente lo que tenemos, una imagen tiene su representación matemática como un arreglo bidimensional de números. ¿Cuál va a ser el proceso de la actividad? El proceso de la actividad va a ser el siguiente. Estos son los pasos. Hay que preparar el ambiente. Vamos a subir una imagen que ustedes quieran o que tengan por allí, una imagen, a cargar una imagen de una radiografía. Vamos a hacer la predicción y por último vamos a mirar unas métricas. Entonces eso es bastante sencillo. Lo primero que van a hacer, una vez estén acá, la idea es que accedan con un correo de dominio Gmail para que no tengan ningún inconveniente. Lo que van a hacer es darle run o aquí correr o play a esta celda. Esto va a descargar unas imágenes, le pueden acá connect without GPU, y lo que va a hacer es descargar unas imágenes con las cuales se va a hacer el entrenamiento y va a preparar todo. Incluso va a descargar un modelo preentrenado. Esto se puede demorar unos minutos. Vamos a darle el tiempo.
Aquí está corriendo. Mientras corre, les quiero mostrar que me puse a buscar imágenes de rayos X del tórax. Y si ustedes tienen una imagen como esta en su casa, o si quieren descargar una, la pueden ir descargando. Simplemente aquí me encontré una muy interesante. No sé si tenga algún tipo de condición. Igualmente la voy a descargar y la voy a guardar como aquí como chest X-ray. Entonces la guardo aquí en descargas. Listo. Volvemos aquí a la página. Sigue cargando la información. Aquí ya terminó de cargar. Y lo que vamos a hacer es cargar este segundo paso. Darle play en ese segundo paso. ¿Qué nos permite este segundo paso? Subir una imagen de rayos X. En este caso, le damos en Choose Files y buscamos nuestra imagen. Una vez cargada la imagen, el algoritmo va a cargarla. Aquí nos la muestra. Listo. Una vez cargada esta imagen, le vamos a dar aquí en el paso 3, el uso del modelo para predicción. Entonces vamos a ver qué nos muestra esto. Lo que está haciendo esto es cargar un modelo que está preentrenado y detectar unos ciertos tipos de enfermedades, como cardiomegalia, un nódulo o una neumotórax u otro tipo de patologías que son muy probables en esta imagen particular. Entonces aquí ya me dio el resultado. Me dice, por ejemplo, que tiene una probabilidad del 0.5 o del 50% de tener este tipo de condición, una cardiomegalia. O un nódulo también tiene una probabilidad bastante alta de tener un nódulo. Entonces, nuestro propósito es elegir el de mayor probabilidad, ¿cierto? Podemos elegir cualquiera de estos dos. Esto es lo que nos permite identificar los modelos de inteligencia artificial, algún tipo de anomalía. De hecho, aquí nos está resaltando como que encontró algo extraño en esta región. Aquí también. Aquí es posible que tenga un tipo de fusión, pero con menor probabilidad. Entonces, el propósito es escoger el de mayor probabilidad. Quería mostrarles este cuarto paso, que son las métricas del modelo. Las métricas del modelo, simplemente, este modelo que estamos utilizando aquí salió de una investigación. La pueden encontrar en este enlace, donde entrenaron con miles y miles y miles de imágenes para intentar detectar en imágenes de rayos X estos tipos de condiciones. Cardiomegalia, consolidación, edema, fusión, fibrosis, hernia, infiltración, una masa, nódulo y demás. Y pusieron a competir radiólogos o personal médico en la predicción de este tipo de enfermedades versus un algoritmo de inteligencia artificial como el que estamos usando. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que para detectar este tipo de patología, el algoritmo resultó mucho más eficiente que los radiólogos o las personas o los médicos profesionales en esto. Pero, por ejemplo, para detectar cardiomegalia, resulta ser mucho más eficiente un médico. Pero, por ejemplo, para estas tres enfermedades acá, consolidación, edema y efusión, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, poner a una persona médica y un algoritmo a que lo ayude van a tener resultados muy similares. Y este es como el resultado general de este modelo. Aquí estamos utilizando una versión más pequeñita del modelo que fue entrenado, porque pues estos modelos tienen un peso bastante grande, pero aquí se utiliza una versión un poco más pequeña para el ejemplo para ver cómo funciona. Y podemos ver que no es nada difícil. Ahora bien, la tarea de cada uno de ustedes va a ser encontrar una imagen de rayos X del tórax. Posiblemente, si ya tiene algún diagnóstico, sería interesante, o alguno que tenga algún tipo de diagnóstico, o si tienen una en la casa, una radiografía, le toman una foto y al correr esto, como lo hicimos hace un rato, va a permitir seleccionar esa foto, ¿cierto? O esa imagen. La seleccionan y van a identificar
a través del modelo de inteligencia artificial cuál o cuáles son las enfermedades que puede tener ese tipo de esta imagen. ¿Listo? Y con qué probabilidad. Esa simplemente es la tarea. Bueno, volviendo a las diapositivas, esa es la actividad. Y quería, antes que nada, agradecer por su tiempo y por haber tomado esta clase. En nombre del SENA, del Centro de Servicios de Salud, espero que hayan disfrutado de este corto video y puedan realizar la actividad y sea de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.